Ok, ya estamos listos. Muy bien, muchachos. Nuevamente, buenos días. Esperando que estén bien. Vamos a continuar pues con nuestras clases de Historia Universal. Buenos días también, Karen Quipe, ya, Carmen Vázquez, ya, Cristel Chávez y todos los demás integrantes de este grupo de selección. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar. El día de hoy tenemos que estudiar lo que fue el feudalismo, ¿ya? Tenemos que entender cómo surgió este sistema, qué caracterizó este sistema, eh, conocer pues lo fundamental, la servidumbre, el vasallaje, los estamentos, para entender cómo fue pues la sociedad europea allá en la Edad Media. Y después de la Edad Media también, ¿no? El sistema feudal continuó, ¿ya? En los países menos desarrollados, el feudalismo siguió existiendo hasta el siglo XX. Así que tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es esto del sistema feudal? Así que muchachos, vamos a iniciar con esta clase. Muy bien, ahí está, el feudalismo. Primero nos preguntamos, pues, ¿qué es el feudalismo? Ya, vamos a colocar un concepto general y luego ya vamos a estudiar sus características, vamos a analizar los elementos que contiene el sistema feudal. Ya, por ahora, vamos a señalar a grandes rasgos que el feudalismo eh, fue un sistema económico, social y político que se desarrolló en Europa durante la Edad Media. ¿Ya? Digo, fue porque el feudalismo ya desapareció, ya no existe el feudalismo, como tampoco el esclavismo, como sistema, ¿no? Puede que aún haya gente pues secuestrada y condenada a la esclavitud, es cierto, ¿no? Pero como sistema ya no existe. ¿Qué le pasó al feudalismo? Pues fue reemplazado por un nuevo sistema que vamos a estudiar después, el capitalismo, que es lo que existe actualmente en la gran mayoría de países. ¿Ya? Así que el feudalismo fue el sistema económico, social y político que existió antes del capitalismo. ¿Ya? Muy bien. Este feudalismo, dice, se desarrolló en Europa. Ya, pero no vayamos a creer que solo se desarrolló en Europa. No estamos diciendo eso. El feudalismo se desarrolló también en otros continentes. Lo vemos en Asia, en el norte de África, en América también, en el Perú también. Los españoles introdujeron el sistema feudal en el Perú durante la época virreinal y también durante la República, hasta inclusive el siglo XX, vemos la existencia del sistema feudal en el Perú. Eso ustedes ya lo van a analizar pues en su curso, ¿no? De historia del Perú. Pero entonces, ¿por qué decimos que se desarrolló en Europa? Ah, porque fue en Europa donde el feudalismo llegó a su auge, donde se consolidó, donde eh, pues desarrolló todas sus características, todas sus características. Por eso nos interesa pues hablar más del feudalismo europeo, ya que en Asia o en América el feudalismo va a estar, digamos, mezclado con otros elementos. En cambio, en Europa, pues se dio un feudalismo clásico. Muy bien, ¿cuándo? ¿Cuándo se desarrolla este feudalismo? Decimos durante la Edad Media. Y ya sabemos que la Edad Media, pues, es un periodo que dura unos 1000 años, desde que cayó Roma en el año 476 hasta que cae Constantinopla en 1453. Ahora, el feudalismo existió durante la Edad Media, es cierto, pero en los primeros siglos de la Edad Media, el feudalismo aún no estaba consolidado. Digamos que estaba algo así como eh, formándose en el vientre de la madre, digamos. Recién para el siglo IX
es que el feudalismo, digamos, ya nace, ¿no? Ya sale a la luz y se convierte en el sistema dominante en Europa a partir del siglo IX. Y así, siglo X, XI, XII, hasta el siglo XIII, podríamos decir, que se desarrolla con fuerza el sistema feudal en Europa. Ya en los últimos siglos de la Edad Media, me refiero, ¿no? Siglos XIII, XIV, XV, el feudalismo está en crisis. Está reduciéndose este sistema, ¿ya? Y así, en la Edad Moderna, va a entrar en una crisis mayor, ¿ya? Pero aún seguirá vivo hasta la Edad Contemporánea, cuando ya desaparece. Muy bien, entonces, el feudalismo se desarrolló a lo largo de la Edad Media, pero en cierta parte de la Edad Media es donde se desarrolló con mayor fuerza, ¿ya? Muy bien, ¿qué parte es esa? Pues lo que vamos a llamar el medioevo, ¿ya? Es decir, los siglos IX al siglo XIII, ¿ya? Entre estos siglos es cuando el feudalismo claramente se está desarrollando en el continente europeo, claramente, ¿ya? Por eso muchos consideran que el siglo IX es el siglo, pues, en que surge el feudalismo. Ya más bien el siglo XIII ya es un siglo en que el feudalismo inicia su crisis, ¿ya? Hasta tiempo después ya desaparecer. Muy bien. Entonces el medioevo viene a ser una parte de la Edad Media. Digamos que es la parte media de la Edad Media, ¿ya? Valga la redundancia. La parte media de la Edad Media, ¿ya? Así es, si la Edad Media es del siglo V al siglo XV, pues el medioevo es del siglo IX al siglo XIII, ¿ya? Así que cuando yo diga la Europa medieval, inmediatamente tienes que decir, ah, ya, o sea, era la Europa dominada por el feudalismo. Así es, lo medieval es lo feudal. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ya estamos precisando, pues, dónde, cuándo se desarrolló este sistema. ¿Ya? Muy bien. También hemos considerado que el feudalismo es el tercer modo de producción. Un modo de producción, recordarán, es una forma en que la sociedad se organiza para producir sus medios de subsistencia. ¿Cuáles han sido los modos de producción? Pues hemos estudiado a la comunidad primitiva. De allí el esclavismo, ahora el feudalismo y después estudiaremos al capitalismo. ¿Ya? Tenemos 4 modos de producción. El feudalismo es el tercero de estos modos. ¿Ya? Así que si en una pregunta lees, pues, ¿qué características tuvo el tercer modo de producción? Ya sabes que nos estamos refiriendo al sistema feudal, ¿ya? Al feudalismo. Muy bien. Ahora, y en ese tiempo, en esta Europa medieval, pues, ¿quiénes dominaron? ¿Quiénes, no? A ver, antes y después destacaremos a los reyes. Reyes. Pero durante la época medieval o durante el tiempo del feudalismo en Europa, los que llegaron a tener, pues, mucho poder fueron estos hombres que, ¿no?, aparecen en la imagen, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar a un hombre así, ya que es un guerrero a caballo, con armadura completa, como se usaba en ese tiempo, armadura, ¿no?, de hierro, costosa, ya, un hombre dedicado a la guerra, como puedes ver, y seguramente era dueño de grandes tierras y vivía, ya, posiblemente en un castillo. Muy bien, entonces, a una persona así, ¿cómo le podemos llamar? A ver qué me dicen. Claro, de la Cruz, ¿no? Por supuesto, Hanhachi, ¿ya? Así es, Karina Pérez, José Pérez, ¿ya? Muy bien. Le podemos llamar así de varias maneras. Le podemos llamar caballero, un caballero feudal. Ojo que la palabra caballero hasta ahora la usamos, ¿sí? Hasta ahora la usamos. Eh, pero en este tiempo, el término caballero tiene otro significado. Los caballeros son los guerreros de esta época feudal, ¿ya? Él, en efecto, era un caballero, ¿no?
Ahora, también le podemos llamar, como era dueño de una extensa tierra, y a esa extensa tierra le llamamos feudo, entonces a este hombre dueño de ese feudo le podemos llamar también señor feudal, por supuesto, señor feudal. Y como seguramente él ha heredado un título que Carlomagno le entregó a algún antepasado de él, título tal vez de conde o de marqués, entonces podemos decir que este hombre es un noble. Los nobles son aquellos que tienen títulos de nobleza. ¿Ya? Yo no tengo un título de nobleza. Actualmente, pues, no hay en el Perú títulos de nobleza, ¿no? Lo que sí debemos de buscar es tener títulos, pues, profesionales, ¿no? De haber estudiado, pues, en alguna institución superior. Acá habían títulos de nobleza, condes, duques, marqueses, pues así que una persona así le podemos llamar noble, caballero, señor feudal, feudal, bellator, como diremos pues, durante la clase. Hay varias maneras de llamar, ¿no?, a estas personas, que eran pues los que dominaron en la época feudal. Dominaron. ¿Ya? Así que anotamos eso. Los señores feudales fueron los que tuvieron el poder económico, social y político. ¿Qué significa eso? Que eran los dueños de lo más importante de ese tiempo, la tierra. Eran dueños de extensas tierras. Por eso tuvieron el poder económico. El poder social, pues la mayoría de ese tiempo eran campesinos y como no tenían tierras, los campesinos vivían en las tierras de estos hombres. Estos hombres, estos señores feudales, controlaban a esa población campesina. Por eso hablamos de un poder social y poder político, porque por más que había un rey, los reyes eran débiles y los señores feudales gobernaban a la población que vivía en sus tierras como si fueran reyes. ¿Ya? Así que los señores feudales son pues, ¿no?, la clase que dominó en tiempos feudales, en la época medieval, en esta Europa que estamos estudiando. Muy bien, entonces así tenemos ya una idea general de qué cosa es el feudalismo. Ajá. Muy bien, vamos a pasar a otro punto, ¿ya? A ver, estamos señalando que el feudalismo lo vemos desarrollándose desde el siglo IX, desde el siglo IX, ¿ya? En la Edad Media. Pero algunos elementos del feudalismo ya existían desde tiempo atrás, ¿ya? Entonces, a eso que existió previamente le podemos llamar los antecedentes del feudalismo. Los antecedentes, ¿ya? Entonces, por acá voy a colocar el antecedente más importante del feudalismo. ¿Cómo le llamamos? El colonato. El colonato. ¿Ya? Expliquemos en qué consistió el colonato y cuándo se desarrolló, dónde, qué cosa era esto. A ver, el colonato existió en el Imperio Romano. Así que, chicos, retrocedamos un poquito, ¿ya? A ver, rebobinamos, nos vamos a los siglos 3 y 4 después de Cristo. Allá, o sea, nos estamos ubicando en los últimos siglos del Imperio Romano. Y en los últimos siglos, ¿cómo estaba el imperio? ¿En auge o en crisis? Pues en esos tiempos, siglo 3, 4, el Imperio Romano estaba ya en crisis. ¿Sí? Muy bien. Esa crisis era pues la crisis de la crisis política, porque había un caos, peleas por el poder, era una crisis económica, ya que el Estado no tenía ya los recursos para poder enfrentar los grandes gastos que tenía el Imperio Romano. Y era una crisis social también, ¿ya? Por ejemplo, la masa de esclavos había disminuido. Como los esclavos se conseguían principalmente en las guerras y Roma ya no conquistaba ya a nadie, Roma ya no incorporaba más esclavos. Y ante la disminución de esclavos, hay también pues una crisis mayor porque faltaba mano de obra para el trabajo. Por ejemplo, en la agricultura ya va a haber necesidad de nueva mano de obra, ¿ya?
Pues, y si el número de esclavos ha disminuido, pues, ¿cómo, cómo trabajamos la tierra entonces? Pues si no es con trabajadores esclavos, pues ¿con quiénes serán? Con trabajadores libres, con trabajadores libres. ¿Qué pasó entonces en el Imperio Romano respecto a la agricultura? Pues surgió una forma de arrendamiento de tierras, ¿ya? Sí, sí me entienden cuando digo arrendamiento, ¿ya? Si tal vez tienes una casa grande, bueno, ahora no por la pandemia seguramente, ¿no? Pero antes y después, si tienes una casa grande y con espacio, tal vez puedas arrendar alguna habitación a un extraño, ¿no? ¿Sí? Arrendar, en palabras más sencillas, es alquilar, alquilar, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el Imperio Romano, los dueños de grandes tierras comenzaron a arrendar sus tierras. O sea, dividieron sus tierras en parcelas, en lotes, y las arrendaron o alquilaron a hombres libres, ¿ya? Y de esa manera lograron seguir trabajando sus tierras, seguir produciendo sus tierras. Los que arrendaron estas tierras, los que, bueno, recibieron estos lotes de tierras, ¿quiénes eran? Pues hombres libres. ¿Quiénes? Podrían ser plebeyos pobres, podían ser bárbaros que pacíficamente habían entrado al Imperio Romano, o libertos, es decir, esclavos liberados de esa condición. Entonces, ellos van a arrendar estas tierras, ¿ya? Y cuando uno arrienda o alquila algo, tiene que pagar por eso, ¿sí? Un inquilino paga pues una renta. Igual ellos tienen que pagar. El pago no era tanto dinero, sino entregar una parte de lo que cosechas en esta tierra. Y así los romanos estaban produciendo sus tierras, arrendándolas a hombres libres llamados libertos o bárbaros. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué es el colonato? Es este arrendamiento de tierras que se dio en la última parte de la historia del Imperio Romano. ¿Y qué tiene que ver esto con el feudalismo? Tiene que ver en el sentido de que antes la agricultura era trabajada por esclavos, esclavitud, ¿no? Sistema esclavista. En cambio ahora, los que están trabajando la tierra son hombres libres, ¿ya? Estos bárbaros, estos libertos, a los cuales en Roma se les llamaba colonos, colonos a estos agricultores. Y de ahí el nombre colonato. Muy bien, entonces, el que estemos reemplazando mano de obra esclava por mano de obra libre, ¿qué significa? Que estamos dejando el sistema esclavista y está surgiendo, ¿ya? Algunos elementos del sistema feudal, ¿ya? Porque esto del colonato es el feudalismo. En el feudalismo hay grandes dueños de tierras que entregan parcelas de sus tierras a hombres libres, llamados siervos, ¿ya? Entonces, muy bien, el colonato es el germen, es la raíz, es aquello que cuando se desarrolla, cuando se expanda, se convierte en el sistema feudal, ¿ya? El colonato es el antecedente del feudalismo. Muy bien, espero que se haya entendido porque es una parte complicada tal vez del tema, ¿ya? Así que si les pregunto por el antecedente del feudalismo, les estoy preguntando por el colonato. Muy bien, causas, a ver. Vamos a ubicarnos ahora en el siglo IX, ¿ya? Es decir, los años 800 tantos. Para este tiempo, ¿cómo estaba ya el sistema esclavista? La esclavitud. Pues desde tiempos del Bajo Imperio Romano hasta este momento, siglo IX, pues el esclavismo está en crisis. Cada vez pues en una crisis mayor, ¿no? Es un sistema que está ahora reduciéndose, ¿ya? Cada vez hay menos esclavos. Ojo, ¿ah? Crisis del esclavismo. No es lo mismo decir
que ya desapareció el esclavismo, ¿no? Aún hay esclavos, aún existe el esclavismo en esta Europa del siglo IX y siglos siguientes. Aún existen esclavos, ¿ya? Solo que ya no es el sistema que domina. Ahora hay otro que llamamos feudalismo, ¿ya? El esclavismo no ha muerto. Inclusive, años más tarde, el esclavismo va a, a resurgir, ¿sí? Digamos, fuertemente. Cuando los europeos, entre los siglos XV y XVI, invadan parte de África, pues van a ponerse a vender esclavos africanos, ¿ya? Los van a vender sobre todo en las colonias que tenían en América y en otros lugares, ¿ya? Para que trabajen, ¿ya? Así como al Perú llegaron pues numerosos esclavos que España compró ¿no? de los que capturaban, ¿no? Africanos y pues los tuvo acá en la costa para producir, ¿no? En la agricultura, ¿ya? Así que el esclavismo no ha muerto, ¿ah? Pero está en crisis. Es que el esclavismo es un sistema, digamos, que no es muy productivo, ya que el esclavo no tiene ningún, digamos, estímulo para trabajar duro. No. Hoy, pues, una persona trabaja, tal vez se esfuerza más, pues, esperando que le paguen más, ¿no? Si me esfuerzo más, tal vez me asciendan, tal vez me suban el salario. Si tengo mi propia empresa, si me esfuerzo más, pues tendré más beneficios. En cambio, un esclavo, ¿qué incentivo tenía para trabajar? Al final, toda la riqueza que él generaba se lo apropiaba a su amo. Y el esclavo, pues, solamente recibía, ¿no? Comida, lugar donde dormir, ¿no? Para él y su familia. Eh, Nada más, ¿no? Su situación no cambiaba en nada, ¿no? Por eso el esclavismo no era muy productivo, los esclavos no rendían. Ya había que golpearlos para que trabajen duro, pero tampoco puedes dañarlos al punto de matarlos, porque, y luego, ¿quién trabaja, no? El feudalismo, por eso, será un sistema más productivo que el esclavismo, y el capitalismo más productivo que el feudalismo, ¿ya? Y ahora estamos buscando, pues, si hay alternativas al capitalismo, ya en nuestro tiempo, ¿no? Muy bien, entonces estamos hablando de la crisis del sistema esclavista. Muy bien. Ahora, hay algo puntual que marca el surgimiento del feudalismo. Y esto quiero que lo recuerden, ¿ya? Siempre vamos a preguntarles por esto, ¿ya? La desintegración del imperio carolingio. La semana pasada estudiamos este imperio que fundó Carlomagno en el año 800, ¿ya? Decíamos que Carlomagno unió gran parte de Europa y que Carlomagno era un gobernante, digamos, absolutista, ¿ya? Lo que él ordenaba se tenía que cumplir. Los nobles que Carlomagno nombró, nobles llamados condes, marqueses, duques, obedecían al emperador, obedecían al emperador. Esos condes, duques, marqueses, ahora son los que se convierten en los señores feudales. En el imperio carolingio, los condes y marqueses eran solo jefes de provincias, ya nombrados para gobernar un territorio, una provincia del imperio, ya aún no eran señores feudales. ¿Qué pasó para que esos se conviertan en señores feudales? Pues esos condes, marqueses y duques tuvieron que volverse dueños de las tierras donde estaban. El conde dueño del condado, el marqués dueño de la marca y así. Y algo más tuvo que pasar, ¿ya? Eh, Dejar de estar gobernados, controlados por un emperador, ¿ya? Así es necesario que no haya un poder por encima de ellos. Y justamente, ¿qué pasó? Carlomagno se murió y los descendientes de Carlomagno fueron gobernantes débiles, que no supieron controlar a la nobleza, a los condes, marqueses, no pudieron.
¿ya? Fueron gobernantes débiles. El hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso, o los nietos de Carlomagno, Carlos el Calvo, Luis el Germánico, Lotario, pues ninguno de ellos pudo someter a la nobleza, ¿ya? Entonces, esto fue aprovechado por los nobles para convertirse en señores feudales, ¿ya? Entonces, la desintegración del Imperio Carolingio, que se produjo en el año 843, cuando los nietos de Carlomagno, Carlos, Lotario y Luis, se repartieron el imperio a través de la firma del Tratado de Verdún. ¿Ya? Esto lo hemos estudiado la semana anterior. ¿Ya? Así que recuerden, con la desintegración de este imperio es que el feudalismo ya inicia pues su desarrollo ya claramente con todas sus características en el continente europeo. ¿Y cuándo ocurrió esto? En el año 843, siglo IX. Por eso indicamos que en el siglo IX es que surge el feudalismo como sistema. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay que sumar a esto las invasiones bárbaras del siglo IX. ¿Ya? Y acá no quiero que te confundas, ¿ah? Porque hemos estudiado nosotros ya las invasiones bárbaras. Pero lo que hemos estudiado hace unas semanas fue, digamos, la primera invasión bárbara, ¿ya? La primera oleada de bárbaros que atacaron, pues, a, ¿no?, los europeos de ese tiempo. La primera invasión bárbara fue donde actuaron los germanos y los hunos, ¿sí? Y el ataque de estos bárbaros en el siglo V provocó la caída del Imperio Romano de Occidente. Eso ya lo sabemos, ¿ya? Y con eso empezó la Edad Media. En cambio ahora estamos hablando de una segunda invasión bárbara. Segunda, ¿ya? O las invasiones bárbaras del siglo IX, ¿ya? Y aquí ya no estamos colocando a los hunos o a los visigodos, a los vándalos, ya no, esos ya quedaron atrás. Ahora estamos colocando a otros pueblos considerados bárbaros. ¿Quiénes eran estos pueblos bárbaros que atacaron a los europeos del siglo IX? Pues aquí colocamos a los vikingos, ¿ya? Los más importantes bárbaros de ese tiempo fueron los vikingos. Los húngaros o magiares, como también se les conoce. Los húngaros. Sabrás que en Europa actualmente existe un país que se llama Hungría, pues fue el territorio que finalmente, pues, con el que se quedaron los húngaros. Hay una Hungría, ¿no? Por algo. También existe una Bulgaria actualmente en Europa Oriental. Pues los búlgaros en ese tiempo fueron bárbaros que también buscaron pues un lugar donde establecerse en Europa. También hablamos de los sarracenos. Vamos a llamarle así sarracenos a musulmanes. Musulmanes del norte de África que desde allí asaltaban en el mar Mediterráneo. Sarracenos. Ya, muy bien, pero de todos estos bárbaros, los más importantes fueron los vikingos, los que mayores ataques hicieron, los que pusieron bajo un mayor temor a los europeos de este tiempo, fueron los vikingos. Ya, pues hasta series pues han hecho, ¿no? Sobre los vikingos. Eh, Ahí está, ¿no? Los vikingos. ¿De dónde eran los vikingos? ¿De qué parte de Europa? Pues acá estamos anotando que ellos procedían de Escandinavia. Escandinavia, ¿y eso dónde queda? ¿No? Pues queda en el norte de Europa. Ya, en el norte de Europa. Un ratito vamos a, a cambiar de página para ver justamente la ubicación de estos vikingos, ¿ya? A ver, por aquí. Entonces acá tenemos al continente europeo. Si vamos al norte, allí veremos un pedazo de Escandinavia. Escandinavia es una gran península que se encuentra en el norte de Europa. ¿Qué países quedan actualmente en Escandinavia? ¿Ah? ¿A quiénes les llamamos escandinavos en la actualidad? Pues así le llamamos a ver, ¿qué dicen los muchachos? Claro, muchachos, muy bien,
¿Ya, José Andrés? Claro, eh, los países que están aquí, en esta parte, que estoy llamando Escandinavia, pues son Noruega, en este lado, y Suecia, al costado, ¿ya? Pero los vikingos no solo estuvieron en Suecia, acá, y Noruega, también en Dinamarca, que es este cachito, ¿ya? Verás aquí un cachito al norte de Europa, pues esto es Dinamarca. Y también se expandieron por Finlandia, por Islandia, ajá, estos vikingos, ya del norte de Europa. Muy bien, ahí está. Entonces, los finlandeses, suecos, noruegos, daneses son pues descendientes de los vikingos, ¿ya? Muy bien, entonces este es su territorio. Se considera que los vikingos procedían de Germania, de acá, que migraron hacia el norte, ¿ya? Y ahora pues los vikingos inician una expansión, ¿ya? Atacando a los reinos británicos, es decir, a los ingleses, ¿ya? O atacan a los reinos que se formaron con la desintegración del Imperio Carolingio. Por acá, por ejemplo, está el reino que ya podemos llamar el reino de Francia, ¿sí? Acá con su capital, París, ¿ya? Los vikingos utilizaban embarcaciones que simulaban ser dragones y atacaban pues desde el mar. Acá vemos el mar del norte, ¿ya? El mar Báltico, ¿no? Mares dominados por los vikingos. Pero no solo atacaban por el norte, también podían ir por el Océano Atlántico, entrar al mar Mediterráneo, que está al sur de Europa, y atacar también a los europeos que estaban al sur, ¿ya? Sur de Francia, ¿no? Italia, inclusive atacaron al Imperio Bizantino. Atacaron por mar y también por el norte, avanzaron por tierra y llegaron hasta el Imperio Bizantino. ¿Ya? Llegaron a Rusia. Los vikingos, pues, estaban por todas partes, sobre todo al norte, ¿no? Ahí están, ¿no? Una pregunta que nos hizo la Universidad de San Marcos es la siguiente, ¿ya? Y creo que está en la tarea domiciliaria, ¿ah? Así que poner atención. A ver, las ciudades que estaban en la costa, pues ya fueron, van a ser atacados por los vikingos. Las ciudades que estaban un tanto metidos en el continente creían estar seguros, pero no fue así. Por ejemplo, París. París, como ves, no está exactamente en la costa de Francia, está algo metido, ¿ya? Pero por París pasa un río navegable que es el río Sena. Muy bien, entonces la Universidad de San Marcos nos preguntó quiénes en este tiempo, ¿ya? Recorrieron el río Sena y asaltaron las ciudades que estaban allí. ¿Ah? ¿Quiénes eran estos bárbaros que saquearon París en el siglo IX? Pues, ¿a quién se están refiriendo? A los vikingos que podían meterse por los ríos con sus embarcaciones y atacar de esa manera ciudades como París. Yo me pregunto, si el imperio carolingio estuviera vivo, unido, si Carlomagno estuviera vivo, ¿ya? Los vikingos habrían entrado hasta París. Los carolingios hubieran logrado rechazarlos. Pues ya no podemos saberlo, ya, todo eso ya había terminado. Ajá, correcto, chicos. Tal vez, ¿no? Digamos que hubieran tenido más chances, pero así como estaba, ya, con gobernantes ya débiles y con un imperio ya partido, pues los vikingos aprovecharon esta situación para poder, pues, hacer de las suyas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los vikingos, pues, facilitaron, ¿no? Su expansión por Europa gracias a la desintegración del Imperio Carolingio, ¿ya? Y atemorizaron a los reyes, a los reinos, a los pueblos de esta Europa ya católica, ¿no? Ingleses, franceses, etcétera, ¿no? Ahí están estos vikingos, ¿ya? Utilizaban embarcaciones así, ¿ya? Que simulaban, pues, como la parte frontal está levantada, simulaban ser dragones, los Drakkar, como se le ha llamado, ¿ya? Ahí están los guerreros vikingos, pues, eh,
Ajá, con sus grandes hachas, pues, que les gustaba, ¿no?, utilizar. Ajá. La leyenda les puso cuernos, cascos con cuernos, pero hoy sabemos, pues, que los vikingos realmente no utilizaban cuernos, ¿no? No utilizaban esos cascos con cuernos, ¿ya? Todavía los vemos así, pues, en muchas imágenes, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien, los vikingos entonces. ¿Qué importancia tuvieron los vikingos y también los otros bárbaros en este tiempo? Ellos causaron tal miedo, ya, tal destrucción, que los reinos europeos se debilitaron aún más. Los reyes no tuvieron la capacidad para rechazar a estos reinos, perdón, a estos bárbaros. Los reyes se debilitaron aún más. Y cuando los reyes se debilitan, ¿quiénes aprovechan y se hacen fuertes? Porque si aquel que te controla ahora es débil, pues tú aprovechas y desconoces su autoridad y ahora te crees rey, ¿no? ¿Ya? Me refiero a los nobles, ¿ya? Los nobles se hacen fuertes debido a que los reyes, que no los dominaban antes, se hacen débiles. Los pueblos, no, los pueblos más bien sufren los ataques, sufren, ¿ya? Cuando los vikingos atacaban un lugar, y el rey no estaba para defenderlos, ¿qué hacía ese pueblo? Temeroso de los vikingos, ¿qué hacían? Veían que el conde, el duque, tenían un castillo. Por favor, déjenos entrar. Pues el señor, el noble, le dejaba entrar a su castillo. Pero ¿con qué condición? Pues a partir de ahora, pueblo, ¿ya? Ustedes son mi pueblo. A partir de ahora, véanme como su rey. Yo los voy a proteger de esos bárbaros. Y a cambio, espero la obediencia de ustedes. Pero ¿y el rey? El rey no es nadie en este momento, ¿ya? El rey no está aquí. El rey está pues en su propio castillo, ¿no? Yo aquí les protejo, por lo tanto, ahora a mí me obedecen, a mí me pagan tributos, a mí. Pues aprovecharon los nobles toda esta situación de caos, ¿no?, y de miedo para tomar el control sobre la población. Y cuando los reyes le pedían ayuda a los nobles, ¿qué decían los nobles? Sí, yo les ayudo, les ayudamos, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué nos va a dar, rey? Pues los reyes, ¿qué ofrecieron a los nobles? Tierras, tierras. A ver, a partir de ahora, conde, el condado será tuyo, será tu tierra. ¿Y podré heredarlo a mis hijos? Sí, podrá heredarlo a sus hijos, ¿no? Y así estos nobles se hicieron dueños de la tierra, ¿ya? Y controlaron a la gente y desconocieron el poder de los reyes, aprovechando este caos de las invasiones bárbaras y aprovechando que ya no había un emperador poderoso como lo fue Carlomagno años atrás, ¿ya? Por eso, todo esto, pues, generó el surgimiento del sistema feudal, ¿ya? Pero que se haya podido entender, pues, todo lo que ocurría para que los nobles ganen poder, más poder, pues, que el que tenían anteriormente, ¿ya? Acá entonces lo reafirmamos señalando que los reyes decayeron en su poder, ¿ya? Y más bien los nobles se fortalecieron aprovechando la situación, ¿ya? Aprovechando. Muy bien, ahí están entonces las diferentes causas para que el feudalismo surja, ¿ya? Muy bien, pues vamos a pasar, ya vimos el mapita, vamos a continuar ahora a analizar las características del feudalismo. Y empezamos con la parte económica. A ver, um, muy bien. Actualmente, en el sistema capitalista, nosotros no producimos todo lo que necesitamos, no. Mucho lo compramos de otros países, importamos bienes de otras partes, ¿ya? Tal vez acá no se produce, acá no hay, o tal vez acá hay, pero no es bueno, así que preferimos pues traerlo de otras partes, ¿no? No sé, tal vez cuestiones tecnológicas, ¿no? Muy bien, pero también nosotros vendemos a otros países.
Eso es en el capitalismo, pues, ¿no? Las mercancías fluyen, el dinero fluye, hay un comercio, pues, ya, que es central, ¿no? En la economía. En cambio, en el feudalismo es diferente. En el feudalismo, el comercio casi desaparece, ¿ya? La gente de un pueblo no le compra a la gente de otro pueblo. Cada pueblo produce lo que necesita. Bueno, ellos no tenían cosas tecnológicas, eran cosas básicas, pues lo que ¿no? Tenían nada más, ¿no? Comida, ¿no? Vestimenta, materiales, no sé, para construir sus viviendas que eran sencillas. La roca para los castillos, pues ya lo encuentran en los alrededores, ¿ya? Es decir, cada pueblo ya generaba los bienes que necesitaba, cada pueblo. Entonces, cada pueblo tenía una economía algo así como cerrada, ¿ya? Y se abastecía a sí mismo. A este tipo de economía le llamamos autárquica, autárquica, ¿ya? Aquella en la cual, pues, cada pueblo se abastecía a sí mismo de lo que necesitaba. ¿Cómo te imaginas que sería el Perú autárquico? Pues cuando el Perú no le compre nada a los países de afuera, ¿ya? Y todo lo produzcamos aquí, ¿sí? Y tampoco, ya tal vez le vendamos cosas a los demás países, sino lo consumimos nosotros mismos. Todo lo que producimos lo consumimos nosotros y no compramos nada de afuera. ¿Creen que eso es posible? ¿Que se pueda hacer eso en el Perú? Yo creo bien difícil, ¿eh? Bien difícil. ¿Ya? Porque el Perú no tiene tal vez la industria para producir todo aquello que necesita. Y también necesita pues vender sus productos a otros. No, no es suficiente, digamos, o el mercado interno. Ellas son otras cosas que ustedes pues debatirán en economía. ¿Ya? Por ahora estamos viendo lo distinto que es una economía feudal, ¿ya? A una economía pues capitalista, donde el comercio es fluido. Acá no. Acá el comercio queda muy restringido. ¿Qué actividades económicas más bien fueron las que se desarrollaron en tiempos feudales? La agricultura y la ganadería. Ujú. Así es, agricultura y ganadería. La gran mayoría de la gente se dedicaba a esto. Ahora también, pero ahora ya no la mayoría. En todo caso, pues hay menos gente que vive en el campo. Más vivimos en la ciudad y nos dedicamos a otras cosas. En la ciudad, pues no hacemos agricultura, ¿no? La agricultura es fuera de la ciudad. Um, en algunos países sí hay. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hay? Economía autárquica. Bueno, sí, hay países cerrados que tienen economías autárquicas. Por ejemplo, un país muy cerrado es Corea del Norte, actualmente, ¿no? Corea del Norte. Es que Corea del Norte se lleva mal con la mayoría de países, porque Corea del Norte es un país socialista y la gran mayoría de países son capitalistas. Así que, pues, su economía es casi, ¿no? Cerrada, casi autárquica, casi, ¿no? Porque aún tiene vínculos comerciales con China, pero eso ya es una historia, pues, de nuestro tiempo, ¿no? Muy bien, sigamos a ver. Lo más importante en la economía feudal era la tierra. Así es, la tierra. Claro, si la economía es agrícola, la tierra es el bien más importante. Ahora, la tierra no estaba, no era, digamos, una tierra dividida en pequeñas propiedades y en manos de mucha gente, como ocurre ahora. En la ciudad de Lima, pues existen pequeñas propiedades territoriales, donde la gente pues compra un terreno, levanta su casita, entonces existen ya millones de propietarios de pequeñas tierras, ¿ya? Muy bien, en cambio, en el feudalismo era diferente. En el feudalismo, enormes tierras eran propiedades de una sola persona, ¿ya? Pocas personas eran dueños de enormes tierras.
y el resto de la gente no tenía tierras, no tenían. Entonces, a esto me refiero cuando digo pues que la tierra se concentró en grandes propiedades, ¿ya? En grandes propiedades. ¿Cómo se le llama a estas grandes propiedades? Se le llama feudos o latifundios, ¿ya? Feudos o latifundios. Voy a utilizar más el término feudos, ¿ya? Cuando estudiamos Roma, habíamos hablado de latifundios, pero ahora que estamos estudiando el feudalismo, tenemos que destacar la palabra feudo. Ajá, por algo se llama este sistema feudalismo, por la existencia de feudos. ¿Ya? Ya sabes, son grandes propiedades territoriales que pertenecen a algún noble, ¿ya? A un señor feudal. ¿Está bien? Para que exista feudalismo, tiene que existir la gran propiedad territorial, los feudos. Sin feudos no puede haber feudalismo. El mismo nombre lo dice. Es como ahora, sin capital no puede existir capitalismo. Sin esclavos no puede existir el esclavismo. ¿Ya? Los feudos son entonces fundamentales para el sistema feudal. ¿Ya? Por eso, ¿cómo matas el feudalismo? ¿Cómo lo matas? Con el tiempo, lo que han hecho los países, los pueblos, es eliminar el feudalismo, que se resistía a morir, haciendo una reforma agraria. ¿Y qué es una reforma agraria? Pues es agarrar esas grandes propiedades de tierra y dividirla en pedazos y entregar esos pedazos a la gente, ¿ya? Como lo hizo Velasco Alvarado aquí en el Perú en 1969. Para algunos bravo lo que hizo Velasco, para otros pues mal lo que hizo Velasco. Es un debate sobre si la reforma agraria fue correcta y también si salió bien. Ya eso lo debatirán pues en la historia del Perú. Aquí estamos señalando que es algo fundamental en el feudalismo la existencia de la gran propiedad territorial. ¿Y cómo evitas que tu tierra se divida? Porque ya, a ver, tal vez nuestro padre o madre levantó una casa, ¿ya? Pero como tuvo varios hijos, ¿qué va a pasar con esa casa? Se va a dividir, ¿ya? Por pisos, o tal vez un piso se va a dividir, ¿no? Para dos propietarios, o sea, la propiedad se divide cuando hay varios hijos, ¿ya? Y tal vez esos hijos, con el tiempo, le hereden eso a sus hijos, o sea, más chiquito todavía. ¿Cómo evitaron en la época feudal la división de la tierra? La idea es que crezca, no que se divida. ¿Cómo lo evitaron? Pues estableciendo lo siguiente, que cuando muere ya una persona, sus propiedades solo eran heredadas por uno nada más de sus hijos. ¿Quién? ¿Quién de los hijos? Pues el primer hijo varón que tenga. El primer hijo varón. Si el primer hijo era mujer, pues no cuenta. Pasamos, ¿no? Segundo hijo, también mujer, no cuenta. Pasamos, ¿no? El primer hijo varón, allá, ese es el heredero de todos los bienes que deja, pues, ¿no? Los padres, ¿no? El padre en este caso, porque la mujer no podía ser propietaria, ¿ya? Machista dirá, sí, pues machismo, ¿no? Fuerte machismo en ese tiempo, ¿ya? La herencia recaía en los varones, pero no en todos los hijos varones, únicamente en el mayor, ¿ya? Así es, yo tengo dos hermanos varones mayores, así que si mi familia hubiera, ¿no? Yo hubiera existido en la época, ¿no? En Europa medieval, yo no heredaba nada, ¿sí? Porque nací tercero, así que no me correspondía nada. De esa manera lograron pues que no se divida la tierra. Me preguntan si existió una señora feudal, ¿ya? Bueno, la esposa del señor feudal será la señora feudal, pero así una mujer directamente propietaria y guerrera, pues no podemos hablar sobre eso, ¿no? Sí habían reinas, pero señoras feudales, o sea, no como esposa, sino como realmente dueña de tierras, que acumuló tierras, que era guerrera, que su caballo, su castillo,
pues no, ¿ya? Esto es pues una historia donde los varones, ¿no? Han tenido el control, ¿ya? Económico, social y político. La mujer, pues, el varón no le dio su lugar, no le dio espacio para que la mujer pueda desarrollarse. Ahora sí le damos espacio, ahora sí, ¿ya? Por eso, pues, competimos inclusive, ¿no? ¿Ya? Varones, mujeres, pues, eh, así es, ¿no? Ya que nos reconocemos ya como iguales. Muy bien, entonces, como verás, la herencia era así, no había igualdad con los hijos, lo cual me parece injusto, ¿ya? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido después? ¿Ya? No recibo nada, pues no, no es justo, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué mi hermano mayor es el que recibe todo? ¿Ya? Pues eso generaba que los hermanos hasta se odien, hasta quieran matar al hermano mayor, porque si lo matan, ¿quién hereda? ¿No? El que sigue, ¿no? ¿Sí? Eso pues no, no favorece la familia, ¿no? Ok, muy bien. Sigamos a ver. El comercio, como dijimos, decayó. El uso del dinero también disminuyó. En este tiempo se acuñaba poca moneda, poco dinero circulaba. La gente producía lo que necesitaba, decíamos. En una economía autárquica, el comercio disminuye considerablemente. ¿Ya? Esto va a ser así durante varios ciclos. Europa occidental va a tener estas características durante varios siglos, como hemos dicho. Pero llegado el momento, el comercio va a resurgir, ¿ya? Y todo esto va a cambiar, ¿ya? Y cuando todo esto cambie, ya estaremos entrando al sistema capitalista. Por ahora, estamos en el feudalismo. En lo social, a ver, ¿qué decimos? Que la mayor parte de la población vivía en el campo, ¿ya? Y las ciudades, pues las ciudades eran atacadas por los bárbaros. Tanto en la primera invasión bárbara como en esta segunda invasión bárbara, los bárbaros, los vikingos en este caso, pues atacaban las ciudades. Ya robaban, se llevaban las cosas, ¿no? Pues en su camino mataban. Así que la gente temerosa, pues se fue de las ciudades. Las ciudades fueron abandonadas. ¿Ya? La gente ahora vive en el campo. A esta característica le llamamos ruralización. ¿Ya? Ruralización. Así que toda esta historia medieval es una historia en el campo. ¿Ya? Cuando vemos una película medieval, pues, en efecto, la gente, ¿no? Siembra, la gente está, ¿no? En el campo, la naturaleza. En cambio, pues, en nuestros días, la mayoría de la gente vive en ciudades. Muy bien, otra característica es que la sociedad estaba dividida en tres estamentos. ¿Qué era un estamento? Pues un sector social, ¿ya? Habían tres estamentos que dividían a la sociedad europea en ese tiempo. Vamos a colocar acá cómo se llamaron estos estamentos, ¿ya? Aquí están los nombres, chicos. A ver, están los bellatores, los oradores y los laboradores. Y les voy a pedir, muchachos, que recuerden estos nombres así como están. O sea, en latín, ¿ya? Está en latín. ¿Por qué en latín, profe? Porque la Iglesia Católica utilizaba el latín como lengua oficial. Y la Iglesia Católica es la que dijo que existen tres tipos de personas aquí: bellatores, oradores y laboradores. ¿Ya? Así que en latín lo recuerdan, ¿ya? Por favor. Así va a venir en el temático, ¿ah? Así va a venir. Ahora, ¿qué significan estas palabras? A ver, bellatores. Bel significa guerra, ¿sí? Como ustedes escuchan, un conflicto bélico, pues no es un conflicto judicial, ¿no? Es un conflicto, pues, con armas, ¿no? Es una guerra. Pues los bellatores eran los
guerreros. ¿Está bien? Por eso este hombre está vestido así con su escudo, ya tiene su espada creo que tiene, ya, con armadura, pues es un caballero feudal, ya, un bellator, ya. Muy bien, ¿cuál es la tarea de los bellatores? Acá lo dice, los bellatores, como son los que pelean, son la gente pues que ha entrenado, ¿no? Toda su vida, y su oficio es la guerra, tienen que defender a los sacerdotes, tienen que defender a los agricultores, porque ellos no pelean, no se especializan en la guerra. Muy bien, están los oradores, ¿ya? ¿Esto viene de qué? De orar. Los oradores, como lo está haciendo este hombre, eran pues los que rezaban. Es decir, los sacerdotes, los clérigos, la gente pues que tenía una vida dedicada a Dios. Así es, bellator es guerrero. ¿Ya? Correcto lo que me están preguntando en el chat. Así es, bellator es guerrero. O caballero también podemos decir. ¿Ya? Muy bien. Así que unos pelean, otros rezan y otros trabajan. Así se dividió esta sociedad en tres estamentos, ¿ya? Unos pelean, otros rezan y otros trabajan. Los laboradores eran los que trabajaban en la agricultura, la ganadería, las artesanías, etc. Ellos trabajan, generan riqueza para ellos y también para que coman y se vistan los bellatores y los oradores. ¿Ya? Muy bien, así quedó dividida la sociedad. ¿Ya? Muy bien, y la idea de los estamentos es que cada grupo sea cerrado. ¿Qué significa eso? Que si nosotros nacemos en una familia de laboradores, siempre vamos a ser laboradores. Nuestros hijos y nietos serán laboradores. Nuestros antepasados lo han sido. Es decir, no hay posibilidad de cambiar de estamento. Los laboradores no van a ser bellatores. Los bellatores no van a ser laboradores. ¿Ya? Entonces eran sectores sociales cerrados, determinados por el nacimiento. Uno nace en una familia con ciertas características. Nací en una familia noble. Soy varón. Entonces, ¿qué profesión voy a seguir? El ser caballero, el convertirme en un guerrero. Así que desde chico entreno. ¿Ya? Nací en una familia de pastores, de agricultores, o sea, en el estamento de los laboratorios. Pues de pequeño mi padre me enseñará pues las tareas agrícolas, ¿no? La madre enseñará pues sus hijas, ¿no? Tareas pues de la casa y así, ¿ya? Son grupos cerrados, donde el laborator no puede ascender y el bellator no puede descender. Muy bien, ¿por qué es criticada esta sociedad estamental? Justamente por eso, porque no permitía a la gente progresar, ¿ya? Progresar. Uno se mantiene en su misma condición social toda la vida y toda su descendencia también. En cambio, en el sistema capitalista que ahora existe, ¿qué ocurre? Que uno nace en una familia humilde, ¿ya? Pero existe la posibilidad de progresar, ¿ya? Tal vez no sea millonario, pero tal vez pueda salir del sector D y pasar al sector C, ¿sí? Tal vez sector B, ¿ya? Si nací en el sector C, pues, ¿no? Pues tal vez pasar al sector, ¿no? B, quién sabe el sector A, ¿sí? La idea de que si me esfuerzo, con trabajo, con estudio, puedo progresar. Lamentablemente no hay lugar, oportunidades para todos, lamentablemente no, o algunos tienen más ventaja porque tienen más medios para poder ¿no? Estudiar y progresar. Hay quienes cuentan pues con más limitaciones, ¿no? Como ahora, ¿no? A quienes no tienen pues tal vez un internet que sea, ¿no? No sé, con más gigas o una computadora más potente, pues pasa, ¿no? Pasa. Y así, ¿no? Así que muchachos,
Lo criticable de esta sociedad estamental era que no permitía a la gente ascender socialmente. ¿Ya? A ver, me preguntan si los laboradores podían estudiar para ser oradores, para ser sacerdotes. Eh, pues diría que sí. Sí, es posible que los laboradores se conviertan en oradores, en sacerdotes. Pero también los bellatores, ¿ah? Pues, a ver, hijo, tú eres el segundo hijo que tengo. No te voy a heredar nada, ¿ya? Tu hermano mayor va a heredar todo. Pero mira qué voy a hacer por ti. Te voy a meter a la iglesia. Y yo voy a mover mis influencias para que tú, mi segundo hijo varón, llegues a ser obispo. Obispo, sí, en esa época, pues, ocupar el cargo de obispo en la Iglesia Católica era, pues, tener también poder, porque la Iglesia Católica era dueña de muchas tierras. Ser obispo era como ser un gran señor feudal. Ya, papá, ¿me ayudas? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que dentro de la Iglesia Católica habían dos tipos, digamos, de clérigos, dos tipos de sacerdotes u oradores. Los que ocupaban los altos cargos dentro de la iglesia eran aquellos que provenían de familias nobles. Y aquellos que ocupaban, ¿no?, los puestos bajos de la iglesia eran los que provenían del pueblo, de los laboratorios. ¿Ya? O sea que dentro de la misma iglesia había también jerarquías. ¿Ya? Hay sacerdotes de familias nobles y otros, pues, que son de familias humildes. ¿Ya? Alto clero y bajo clero. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces tenemos esta sociedad casi cerrada, esta sociedad estamental. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, ¿no? Pasemos entonces, pasemos. Hablemos sobre los bellatores. A ver, los bellatores eran los nobles. La nobleza, ¿sí?, es decir, aquellos que tenían títulos de nobleza, como conde, duque, marqués. Ellos eran dueños de feudos. Por eso le llamamos también señores feudales. ¿Y qué profesión tenían? Pues la guerra. Se convertían en caballeros. ¿Sí? No es que vayan a estudiar, ¿no?, a la universidad, pues no, ¿no? Sino que ellos entrenaban, tenían pues, sus maestros, se preparaban, ¿ya? Eran pajes, luego escuderos y ya finalmente eran caballeros, ¿ya? Caballeros. Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces usaban caballo, se consiguió una armadura, pues sus armas, ahí está, ¿no? Muy bien. Ellos van a la guerra y si no hay guerra, pues están entrenando, están practicando, están haciendo torneos como esta justa, donde dos hombres, pues, dos caballeros, ¿no?, se enfrentan y gana, pues, el que tumba al otro, ¿no? A velocidad, pues, uno se enfrenta al otro y a ver quién tumba, ¿no?, a su rival, pues. ¿Ya? Así se divertían los bellatores, ¿sí? Bueno, la diversión podía terminar, pues, con muchas heridas, ¿no? Que te tumben así. Muy bien. Ahora, ¿a partir de qué momento eras un caballero? Pues tenías que tener tus armas, tenías que haber, ¿no?, terminado tu entrenamiento, y llegaba un momento en que te nombraban caballero. Para eso había una ceremonia llamado espaldarazo. En el espaldarazo, como su nombre lo dice, le ponen una espada en la espalda o en el hombro, ¿ya? Y esa persona que lo va a nombrar puede ser pues un rey, ¿no?, la reina, un poderoso señor feudal, lo nombra caballero, ¿ya? Así es, ¿no? Te pongo la espada en tu hombro derecho y te digo, pues te nombro caballero y digo tu nombre, ¿no? Y pongo la espada en tu hombro izquierdo, ¿no? Y ya está, te nombré caballero, ¿ya? Esa ceremonia es el espaldarazo, ¿ya? Entonces, a partir de este momento, un joven noble ahora ya es reconocido como caballero.
como guerrero, ¿no? Como adulto, ¿ya? Y puede ir a las guerras y tomar sus propias decisiones. Antes no. Antes de ser caballero, pues ese joven está bajo las órdenes, ¿no? De su padre, es considerado un menor de edad. Ahora no, ahora es un caballero, ¿ya? Y los varones de la nobleza, pues, ya querían, ¿no? Ser caballeros ya inmediatamente para que se reconozcan, ¿no? Todos sus derechos. Y cuando uno era nombrado caballero, te establecían un código de ética. Tienes que comportarte de una manera. Los caballeros tienen que seguir un código de conducta. ¿Ya? ¿Qué pasa si ves a un indefenso en medio de una situación pues difícil, ¿no? De una batalla, ves un indefenso ahí, pues, ¿qué tienes que hacer tú, no? Como ellos no pueden pelear por sus propias cuentas, tú tienes que defenderlo, ¿no? Así que hay que defender pues a quien es débil, ¿no? Sea pues un niño, una mujer, ¿no? Un anciano, pues hay un código del caballero, ¿ya? Y defender pues, ¿no? A Cristo, ¿no? A su iglesia, bien, ¿ya? Entonces, ya no existe esto de la caballería, ya no se nombran caballeros actualmente. Sin embargo, a muchos hombres todavía les dicen caballeros, eh, pues porque aún mantienen cierto código de comportamiento, ¿no? Así es, todavía eh, pues se comportan como caballeros, igual con las damas. Muy bien, sigamos. Y los oradores, pues ya hemos visto que los oradores eran los sacerdotes, ¿ya? Los que rezan, los que se dedican a la vida religiosa. Ahí está. Como estamos hablando de Europa, pues eran de religión cristiana o católica. Y en este tiempo los bellatores no gustaban de estudiar una carrera profesional, de leer, ¿no? De aprender matemáticas. Consideraban que eso, yo soy un guerrero, yo soy fuerte y el honor está pues en la guerra, ¿no? En mis victorias, en mis torneos que gano, ¿no? Los débiles estudian. Ustedes, sacerdotes, pónganse a estudiar, ¿no? Y si lo necesitamos, los llamamos, pues. Así que los sacerdotes eran los más letrados, la gente más culta de ese tiempo. A ver, ¿qué están preguntando los chicos? Me preguntan si en España hay caballeros. Ah, ya, ya. Ok, ya. A ver, sabemos que España es una monarquía constitucional actualmente. Es decir, hay un rey, ¿sí? Y por lo tanto también pues una reina, príncipes, princesas, una nobleza. En España también hay nobles, ¿sí? Es decir, en España todavía hay duques, condes, todo esto. ¿Dónde existen esto? En las monarquías. Y hasta ahora existen monarquías. España, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, etcétera, son monarquías. Los demás somos repúblicas. Y en las repúblicas no hay nada de esto. Ahora me preguntan si hay caballeros. Pues si nos imaginamos un caballero así, ¿no? Con caballo y armadura, pues no, ya no existen, ¿no? Ni siquiera en España, ¿no? ¿Ya? Pero a los nobles se les sigue llamando caballeros, ¿ya? Caballeros. Entonces podemos decir pues que sí, si hay caballeros, vienen a ser pues los nobles de España, ¿no? De Inglaterra, sí, sí le podemos llamar caballeros. ¿Sabe lo que no le podemos llamar es señores feudales? Porque el sistema feudal pues ya desapareció, ¿no? Yo creo que algún día las monarquías van a desaparecer completamente. Ah, ya han quedado todavía varias monarquías, ¿no? En América, ¿en qué país hay monarquía? Ah, por eso es un tema de investigación, ¿no? Acá en América, ¿dónde hay monarquía? Volviendo con el tema, pues como los sacerdotes eran la gente más preparada intelectualmente, tampoco eran pues, oh, grandes científicos, ¿no? Pero pues en comparación a los campesinos, a los nobles, caballeros, era la gente pues más preparada intelectualmente. Ya habían leído ellos, ¿no? Un sacerdote tiene que estudiar para llegar a hacerlo. Pues entonces ellos eran los que enseñaban en los distintos colegios
que existían. Inclusive en las primeras universidades que aparecen, también los sacerdotes impartían pues enseñanza. La educación estaba controlada por la Iglesia Católica, ¿ya? Y de esa manera, pues, la gente de pequeño, ¿no? Los que podían ir a la escuela, pues, aprendían, ¿no? A creer en la religión católica, a respetar, pues, ¿no? A la Iglesia Católica. Y así hablamos de un control ideológico sobre la población. Muy bien, entonces los bellatores, la guerra, los oradores, la religión, y los laboradores, pues el trabajo, la agricultura, la ganadería, la pesca, la producción de artesanías, etcétera. ¿Ya? Aquí vemos a los laboradores pues trabajando, aquí están cortando, cosechando trigo, parece, ahí están, ¿no? Pasteando sus animales, ellos son los laboradores, los que están trabajando. En cambio, los que no están trabajando, los que están mirando nada más, son pues un orator que ves allí, por la ropa, lo reconoces que es un orator, tiene ropa de sacerdote, ¿ya? Y el otro es un bellator. La espada, te lo dicen. ¿Qué profesor la gente del pueblo no podía tener espadas? No, las armas eran para la nobleza. El pueblo no debe tener armas. Por eso cuando el pueblo se levantaba pues con sus hoces, como tiene ¿no? Este campesino, con sus palas, ¿no? Eh, pues no tenían armas, ¿no? O tenían en todo caso muy pocas. ¿No? Bien, entonces ahí están pues los estamentos. Los laboratorios, a ver, campesinos, artesanos, llamados también el estado llano. A ver, aquí quiero diferenciar dos tipos de campesinos, el libre y el semilibre. El campesino libre es el villano. ¿Por qué libre? Porque él tiene una pequeña tierra aparte, fuera del feudo. Así que este villano no tiene por qué obedecer al señor feudal. ¿Ya? Le llamamos villano porque vive con otros en una aldea llamada villa. De ahí el nombre villano. ¿No? Los siervos de la gleba, por el contrario, no tenían ninguna tierra. Así que ellos con sus familias vivían en un feudo, es decir, en una tierra que pertenecía a un señor feudal. Y como vivían en la tierra de otro, tenían pues que obedecer. Por eso ellos eran en teoría hombres libres, estos siervos de la gleba, pero en la práctica su libertad quedó recortada a la mitad. Tenían que obedecer. ¿Ya? Podemos comparar un siervo de la gleba, digamos, con un menor de edad, un chico, tal vez más chico que ustedes inclusive, que es un chico libre, ¿sí? Es una persona libre, pero como es menor de edad y vive en una casa que no le pertenece pues a sus padres, tiene que obedecer, ¿sí? Tiene que obedecer. Entonces, algo así le pasaba a los siervos de la gleba. En cambio, el villano tenía pues su propia tierra aparte, ¿ya? Claro, ¿no? Ustedes también cuando sean mayores tendrán pues un lugar aparte, suyo, y pues ya, ¿no? Tendrán su independencia completa, ¿no? Bien, ¿cómo se llama ese pedazo de tierra dentro del feudo donde vivía el siervo de la gleba? Se llama manso. Esa parcela se llama manso, ¿ya? El manso le pertenece al señor feudal. El siervo vive allí porque el señor le ha permitido hacerlo. Pero a cambio, el siervo tenía que pagar tributos. Así como alguien que alquila un lugar, pues haga una renta, pues los siervos tenían que pagar tributos. Y como el dinero no era lo que circulaba, ¿cómo pagabas tu tributo? Pues entregando productos, lo que has cosechado, ¿no? En la tierra, o principalmente trabajando gratis para el señor feudal. ¿Ya? El tributo no siempre es en dinero, ¿no? Por eso prefiero no hablar de impuestos, que suena más a dinero, ¿no? Sino de tributos, ¿ya? Donde podías pagar con bienes o con trabajo, sobre todo con trabajo, ¿ya? Como lo están haciendo estas personas. Muy bien, ahí vemos gente que está trabajando la tierra y, repito, sí habían esclavos. El esclavismo existe,
solo que el número de esclavos es bastante menor al número de siervos o villanos, ¿ya? Más habían trabajadores en condición de siervo, es decir, semilibres, que esclavos, que no tienen nada de libertad. Al siervo no se le puede vender, al esclavo sí, al esclavo lo llevan al mercado y lo ofrecen, le ponen ahí un precio, a ver quién ofrece más, y lo venden al esclavo. ¿Ya? Si el amo lo desea, mata a su esclavo y no es delito. En cambio, el señor feudal no puede matar al siervo porque sí es un delito. Ahora, que lo investiguen, que lo condenen, lo más seguro es que no pase nada, ¿ya? Pero en teoría, pues, estaría cometiendo un asesinato, porque el siervo, en teoría, es un hombre libre. No puede ser vendido el siervo. Pero como el siervo, su libertad está recortada, para todo tiene que pedir permiso. Señor feudal, quiero salir de la aldea, ¿no? A tal lugar, pues tiene que pedir permiso. Señor feudal, me quiero casar, pues tiene que pedir permiso, ¿no? ¿Ya? Como si fuera, pues, ¿no? El hijo del señor feudal, ¿no? Digamos, los villanos vivían, pues, en libertad. Ah, pero los villanos no tenían la protección del señor feudal. Ah, no, a ti que te pase lo que te pase, pues. Yo protejo a los que están en mi feudo, mis siervos. ¿Ya? Claro, a los esclavos se les subastaba, así es que a los siervos no, ¿ya? Por eso la diferencia. El siervo es un hombre semilibre, el esclavo es, ¿no? No tiene nada de libertad. Muy bien, pasemos a ver, relaciones de dependencia personal. Es decir, habían vínculos entre personas en este tiempo, en la que uno obedece y otro manda. ¿Ya? Así como ahora conseguimos un trabajo y tenemos un jefe, pues tenemos pues que obedecer lo que nos diga, ¿no? ¿Ya? Y al final que nos pague pues un salario por lo que hacemos. Acá habían relaciones de dependencia llamados el vasallaje y la servidumbre, ¿ya? Vasallaje y servidumbre. A ver, el vasallaje. El vasallaje es una relación de dependencia entre dos personas. Ambas personas eran nobles, ambos pertenecían a la nobleza, ambos eran bellatores o caballeros. ¿Ya? El vasallaje se da solo entre caballeros, entre nobles. ¿Ya? Acá no participan gente del pueblo, acá no hay siervos. ¿Ya? Únicamente entre la nobleza. Porque entre nobles también hay diferencias. También hay diferencias. ¿Ya? Hay nobles que tienen feudos no tan grandes y otros nobles que tienen feudos pues inmensos, tamaños casi de un país entero, ¿no? Entonces, entre la nobleza había jerarquías. Igual que ahora, ¿no? Entre los ricos también hay jerarquías. Hay, ¿no? Quienes son millonarios y hay quienes son multimillonarios. Quienes para ellos, pues los millonarios son pobretones. Igual, pues existen acá, pues, señores de, ¿no? Digamos, eh, de una baja nobleza, de una nobleza media y de una alta nobleza. ¿Ya? En la alta nobleza es que encontramos, pues, a estos duques, marqueses, condes. Muy bien. Entonces, yo, que soy un noble de menor jerarquía, tengo un feudo pequeño, un castillo chico, pocos soldados, y a mi costado vive un poderoso señor feudal con una inmensa tierra y con muchos soldados. Yo le tengo miedo a ese señor feudal, porque un día me va a hacer la guerra y me va a quitar toda mi tierra. ¿Ya? Acá no que yo lo demando, acá eso no pasa, ¿no? Eh, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si soy un señor feudal débil en comparación a mi vecino, para no tener problemas con él, me convierto en su vasallo. Me convierto en su vasallo. Me pongo a su servicio. O si yo no tengo nada de tierras, imaginemos un noble que no tenga tierras. ¿Cómo, profe? Los segundones, o sea, los hijos que nacieron después del hijo mayor. Los segundones, ellos no recibieron ninguna herencia.
pero son caballeros, son guerreros, se ponen al servicio de un señor feudal. ¿Para qué? Para que éste le dé una tierra y así estos que no tenían tierras ahora tengan. Y así muchos nobles se ponían al servicio de un noble más poderoso que ellos. Esa relación se llama vasallaje. ¿Cómo se daba? Con dos ceremonias. ¿Cómo se llaman estas ceremonias? A ver, tenemos, número uno, el homenaje. En el homenaje pasa lo que vemos en esta imagen. A ver, un noble poderoso está sentado, ¿ya? Y el otro se arrodilla ante él, se arrodilla ante él y le coge la mano, ¿ya? Le agarra la mano, ¿ya? Uno podría pensar que es otra cosa, ¿no? Que está declarando ya, su amor, eh, ¿ya? Yo no dejaría que alguien se arrodille ante mí y me agarre la mano, un varón, digo, ¿no? Pero pues acá ocurría. ¿Por qué se arrodilla? Para expresar sumisión. Mire, señor, yo me someto a su autoridad y arrodillándome se lo estoy demostrando. ¿Ya? Muy bien, le coge la mano y le hace un juramento de fidelidad. ¿Ya? Yo le seré fiel toda la vida. ¿Ya? Pero quiero que me acepte. ¿Ya? Quiero que me acepte como su hombre. A ver, como por ahí puedes pensar mal tal vez, mejor cambiemos el término, ¿ya? Acépteme como su caballero, ¿ya? Y pelearé por usted. Mi espada será suya. Muy bien, entonces ante este ofrecimiento, ¿ya? De rodillas, ¿qué responde el señor, que es el que está sentado, ¿no? Pues acepta. Te acepto como mi caballero. Ponte de pie, dame un abrazo y hasta se podían dar un beso. Y así se sellaba esta ceremonia, el homenaje. ¿Ya? El homenaje lo hace el vasallo arrodillándose ante el señor. Muy bien. ¿Y para qué se arrodilló? Para recibir de parte del señor feudal, pues, una tierra, un feudo. Así que vamos a colocar, ¿ya? Acá otra imagen similar, vamos a colocar la segunda ceremonia llamada investidura. El señor feudal entrega un feudo al vasallo. ¿Ya? Entonces, como este era un poderoso señor feudal, dueño de enormes tierras, entrega un feudo, una tierra no extensa, a ese vasallo. Vasallo, ¿ya? Esta tierra es mía, pero va a estar bajo tu control todo el tiempo, siempre que me seas fiel, ¿no? Así que aquí tú serás un señor feudal. Ah, y esta tierra viene con siervos. Acá viven muchos siervos. Esos siervos ahora estarán bajo tus órdenes, ¿ya? Y te van a pagar tributo a ti, ¿ya? Muy bien, todo esto te lo doy siempre y cuando me seas fiel, ¿ya? Y así se daba la investidura, cuando el señor le entregaba el feudo al vasallo, ¿ya? Muy bien, esa es la relación de vasallaje, ¿ya? Lo representamos así, acá está el señor feudal y acá está su vasallo. El vasallo, repito, es un noble, es un caballero. El vasallo no es un campesino, no es un siervo, ¿ya? El vasallo también es de la nobleza, solo que es de una nobleza inferior al del señor feudal. ¿Qué obligaciones tiene el vasallo con el señor? Ayuda militar. Tiene que participar en sus guerras. Es la principal obligación del vasallo, pelear por el señor feudal. El consejo, pues el señor puede llamar a sus vasallos para que le den consejos. Ayuda económica, ¿no? En ciertos casos, ¿ya? Cuando, por ejemplo, el señor feudal caía prisionero y pedían un rescate, los vasallos tenían que juntar dinero para liberar a su señor, ¿ya? Ahora, me dicen, profe, el vasallo tenía que trabajar la tierra para que coma el señor feudal. No, los vasallos no cultivan la tierra. Ellos son nobles, ¿ya? Ellos tienen siervos para que hagan eso. El vasallo no lo hace, ¿ya? El vasallo pelea por el señor feudal. Esa es su tarea. Los caballeros, ¿sí?
saben pelear y para eso los necesitan. Los campesinos son los que siembran. Ahora, ¿qué deber tiene el señor para con su vasallo? Darle protección militar. Algo que ha sido esta pregunta de la Universidad de San Marcos. Tiene que protegerlo. ¿Ya? Si el vasallo tiene un problema con otro noble, el señor pues saltará por él. Cuidado, ¿eh? Ese es mi vasallo. Chocas con él, estás chocando conmigo. ¿Ya? Pues así los vasallos tienen la protección de un señor que es superior a ellos. Muy bien. Y si tiene un problema judicial, también, ¿no? Lo apoya en su defensa. Y, como hemos dicho, le entrega un feudo. Y de esa manera el vasallo tiene pues ya una extensa tierra donde sus siervos están produciendo y él come pues de ello. Ahí está. Muy bien. La servidumbre. La servidumbre se daba entre un señor, o sea, entre un noble y un siervo, o entre los siervos en general. ¿Ya? Muy bien. Acá, en la servidumbre es lo que vincula a los que están arriba con los que están abajo. ¿Ya? A los del estamento superior y el estamento inferior. ¿Ya? Muy bien. También se le llama señorío a esto. Muy bien. Para entender esto, a ver, coloquemos esta imagen que representa un feudo, una extensa tierra. Acá está el castillo donde vive el señor feudal. Ya puede ser un rey también, ¿no? Pero en este caso sumamos que es un señor feudal. Bien, a ver, toda esta tierra le pertenece al señor feudal. Vamos a ponerlo al señor, ¿ya? Ahí está en el castillo. Muy bien, aquí al costado hay una aldea. ¿Quiénes viven en esta aldea? Los siervos de la gleba. Ahí están con sus casitas. Vamos a colocar a los siervos, ¿ya? Ahí están. Como dijimos, los siervos viven dentro del feudo, ¿ya? Y les han entregado unas parcelas de tierra llamados mansos. ¿Quién le entregó estos mansos? Pues el dueño de la tierra, el señor feudal. ¿Ya? Ahí está. A cambio de que el señor le ha entregado la posesión de tierras a este siervo, a estos siervos, con la condición de que ellos trabajen para el señor feudal, que le paguen tributos, y el principal tributo era que trabaje para él. ¿Dónde va a trabajar para él? Vamos a poner acá una flechita. Los siervos debían de trabajar gratis para el señor feudal. ¿Que no hay salario acá? No, en el feudalismo no hay trabajo asalariado. ¿En qué sistema hay trabajo asalariado? En el sistema actual, que llamamos el capitalismo. ¿Ya? En el capitalismo, pues también nos pueden explotar. Cuando nos pagan, pues, una miseria, ¿no? ¿Ya? Por tanto esfuerzo que hacemos, ¿no? ¿Ya? Así es, en todo el sistema, ¿no? Se pueden dar injusticias, ¿no? Acá estamos viendo las injusticias que ocurrían en el sistema feudal. A ver, ¿dónde trabajaban gratis los siervos? En la reserva señorial. ¿Y qué es esto? Pues una parte del feudo, la parte que el señor se reservó para él, ¿ya? Para él. Igual que quien alquila cuartos en su casa, no va a alquilar toda su casa. ¿Y dónde vive el dueño? El dueño tiene que reservarse una parte de la casa y alquila lo demás, ¿no? Igual el señor feudal se reserva una parte del feudo, la mejor tierra se lo reserva. Y lo demás lo reparte entre sus campesinos para tener gente que trabaja para él de manera gratuita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, quienes van a trabajar en la reserva señorial van a ser los siervos. ¿Ya? Y lo que se cosecha acá es para que coma pues el señor feudal, su familia, sus caballeros que están aquí, ¿no? En su defensa, para ellos. ¿Ya? Y ellos comen pues sin trabajar la tierra. Para eso tienen a los siervos dentro del feudo. Entonces así funcionaba el feudalismo. Esto no es esclavitud, porque los siervos no son esclavos. Esto tampoco es capitalismo, porque ellos no reciben salario por su trabajo. Es un sistema diferente que llamamos feudalismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces,
por acá vamos ¿no? a puntualizar, los siervos de la gleba debían trabajar gratuitamente en las tierras del Señor. A ese trabajo se le llama corbea y era el principal tributo que pagaban los siervos al señor feudal. Habían otros tributos, ¿ya? Acá están trabajando, pues cuando un siervo utilizaba algo del feudo, por ejemplo, el molino, ¿sí? Movido por el viento, era necesario para poder moler el trigo y convertirlo en harina. Pero como el molino le pertenece al señor feudal, cada vez que los siervos usen el molino, te tienen que pagar al señor un tributo llamado banalidad. ¿Ya? Banalidad. Muy bien, ya hiciste tu harina, ahora lo amasas y haces pan. Pero ¿qué necesitas? Usar el horno para, ¿no? Hornear tu pan. Pues como el horno es del Señor, tienes que pagar otra vez banalidad. ¿Y cómo comes tu pan? Pues con vino. Ya, y para hacer el vino, pues ellos no compraban una botella como hacemos ahora, pues en el supermercado, sino ellos hacían su propio vino. Necesitaban una prensa de vino, ¿sí? Para extraer, pues, ¿no? El jugo, pues, de la uva. La prensa de vino es del señor feudal. O sea que para esto tienen que pagar banalidad. Y repito, no están entregando dinero, están entregando harina, pan, vino al señor feudal. Y el señor tiene pues ya su vino, su pan, sin tener que trabajar. Como es el dueño de todo esto, pues con todos estos tributos vive sin tener que trabajar. Ya, su trabajo es, si hay guerra, ahí están, ¿no? Para defender sus propiedades o para acrecentar sus propiedades, ¿no? Muy bien. Y si eso les parece pues bastante, aún falta la pernada. La pernada era un derecho sexual que tenía el señor feudal sobre sus siervas. Cuando una sierva se casaba, debía de pasar la primera noche de casada con el señor feudal, no con su esposo, sino con el señor feudal. ¿Ya? Era el derecho de pernada o derecho de prima nocta. Esto lo podemos traducir al castellano como derecho a la primera noche con esa mujer, lo cual pues será terrible. Es como una violación, pero legal. Era el derecho del señor feudal. Menos mal que esto no existió siempre, ni tampoco era permanente. Por tiempos, los reyes podían concederle este derecho a los señores feudales. Esto yo lo vi en una película, eso existió, pero en una película lo representaron en Corazón Valiente de Mel Gibson, una película ya antigüita, donde esta sierva no sabía que el señor feudal tenía ese derecho. Y se casó, pues, ¿no? Feliz ella con un siervo, ¿ya? Una fiesta humilde, pero llegó el señor feudal con sus caballeros y se la llevaron a la joven. Ya al día siguiente, pues, la regresarán. Entonces, esto era, pues, parte de las injusticias que se daban, pues, en tiempos feudales, ¿ya? Donde el señor feudal, pues, se creía con todo derecho, pues, sobre sus siervos, ¿no? No eran esclavos, pero los trataba como si lo fueran. Ahora, ¿a quién reclamarle? Al rey. Pero el rey, como hemos dicho, era débil. Las monarquías en este tiempo eran débiles. Los reyes no se metían en los asuntos de los señores feudales. No se metían. Los señores eran fuertes y los reyes no podían derrotarlos. Pero llegará el momento en que los señores feudales se debiliten y allí los reyes van a imponerse. ¿Cuándo va a pasar esto? Pues luego de la guerra de las cruzadas, ¿ya? Que estudiaremos, me parece, la próxima semana, nos toca hablar sobre esos temas. Muy bien, los señores se creían reyes, así se comportaban frente a sus siervos. Al rey lo veían como un igual, ¿ya? Usted, rey, es igual a mí, tenemos la misma, el mismo castillo, los mismos soldados, tenemos el mismo poder, pero lo reconozco a usted como el primero, porque usted tiene el título de rey, usa corona y yo no. Yo solo soy un duque, pero en otras cosas somos iguales. Así que al rey lo veían como un igual.
Poliarquía significa que en un reino no solo el rey tenía poder, también los señores feudales en la zona donde estaban y también la Iglesia Católica. Justamente la Iglesia Católica fue la institución con más influencia en la Europa feudal, ¿ya? Así es, ya que era un tiempo en que la gente creía fervorosamente, pues, ¿no? En la religión, y la Iglesia Católica, pues, tuvo mayor presencia. Era una institución unida, bien organizada, con mucha riqueza, ¿ya? Feudos que había recibido en donación la Iglesia Católica en todas partes de Europa, cobraba tributos, así que tenía una gran riqueza para convertirse pues en el más grande señor feudal de Europa, la Iglesia Católica. En ese tiempo todos creían en Dios, no como ahora, que hay muchos ateos, en ese tiempo todos creían en Dios, así que esto les favorecía. Tenía reyes y emperadores amigos que le defendían, como vimos en tiempos del Imperio Carolingio, y también, como hemos dicho, ellos tenían predominio sobre la cultura. Ellos controlaban la educación, los sacerdotes, y ahí pues su poder. ¿Ya? Muy bien. La gente tenía que pagar diezmo, es decir, la décima parte de su producción, de sus ingresos. Ah, pero cuando una persona recibía por primera vez una tierra, toda su primera cosecha debía entregarlo como tributo. O si tienes un animalito, una vaquita, y tiene su primera cría, la primera cría tienes que entregarlo a la Iglesia Católica. ¿Cómo se llamaba ese tributo? Primicia. ¿Ya? Primicia, lo que se entrega cada vez que tienes una primera producción, sea agricultura o ganadería. Y ya después se entrega solo la décima parte, el 10. Y así había un clero secular, que eran sacerdotes que vivían con el resto de la gente, y un clero regular, que eran monjes que se aislaban en monasterios. La cabeza del Papa, por supuesto. Muy bien, ¿qué ideología construye la Iglesia Católica en estos tiempos feudales? La escolástica. Mediante la escolástica, la Iglesia Católica buscó rescatar la cultura grecolatina, buscó traer ¿ya? La filosofía griega como la de Aristóteles. ¿Y para qué? Para poder darle una base filosófica, racional, a la doctrina cristiana, ¿ya? Unir la razón con la fe, pero con una fe por encima. El representante principal de esta doctrina filosófica fue Tomás de Aquino o Santo Tomás. Muy bien. Y si no obedecías, te expulsaban de la iglesia. Y en ese tiempo que te expulsen, era como que pierdas todos tus derechos. A esa expulsión se le llama excomunión. Y si un pueblo era el que no obedecía, se daba la interdicción. Se suspendía toda actividad religiosa en ese pueblo. Era un pueblo ya maldecido, digamos, porque no estaba presente Dios ahí, decían, ya que no había misas, no habían bautizos, no había matrimonios, no había pues ninguna actividad religiosa como castigo por parte de la Iglesia Católica. Y está la Inquisición, un tribunal católico que persiguió a los herejes. Los herejes eran aquellos que, siendo católicos, tenían discrepancias con la Iglesia Católica, tenían ideas propias. Los herejes eran los libres pensadores de ese tiempo, solo que como la Iglesia Católica exigía que, que creas en lo que ellos decían, pues aquellos que pensaban algo distinto eran considerados herejes y sometidos a torturas, como se ve acá, en esta Inquisición. ¿Ya? Muy bien, entonces muchachos, a ver, hasta aquí ya terminamos la parte teórica. Ya, muy bien, rapidito voy a resolver esta dirigida. A ver, a ver, a ver, nos están planteando la número 1,
nos hablan de la desaparición del Imperio Carolingio y la segunda invasión bárbara. ¿Qué originaron? Pues hemos dicho que esto originó el feudalismo. Y en el feudalismo hay relaciones de dependencia personal, el vasallaje, la servidumbre, por eso marco la A. En la 2, durante el feudalismo. A ver, durante el feudalismo aparecieron lazos, vínculos en forma de vasallaje, ¿sí? Vasallos y señores. A ver, en la 3, el vasallaje, ¿qué cosa era? Era un vínculo entre dos nobles, en el que uno manda y el otro obedece. Un señor y un vasallo. Ajá, correcto, la de Rafael. 3. A ver, el hombre prometió fidelidad. Prometo ser fiel al conde y guardar contra todos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es esto? Pues es una ceremonia. ¿Mm? Arrodillado está jurando fidelidad. ¿Cómo se llama esta ceremonia? Se llama homenaje. ¿Ya? Ajá, correcto Hanhachi, correcto Pérez Lía. La C. Así que 5. En la imagen se ve un feudo y dice, a ver, los campesinos estaban obligados a cumplir una serie de derechos. ¿Cómo? Como que, a ver, cómo trabajar gratuitamente en las tierras de la reserva señorial. Así es, correcto, Navarro, Chávez, así es, Pérez, la A.